Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de educación. Estamos hablando de un sector que ha cambiado radicalmente, que ha tenido que reinventarse para seguir adelante. La verdad que la educación tiene muchos ámbitos, pero nos vamos a centrar en uno, en el ámbito universitario. Y para eso tenemos hoy aquí con nosotros al rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón. Bienvenido aquí a Popular Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿cómo habéis conseguido llegar a este final de curso? Porque han sido unos meses terribles. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo porque ha habido que adaptar pues todo. Ha habido que adaptar todas las estructuras, la mecánica, la pedagogía, los sistemas. Hay que tener en cuenta que el 12 de marzo, que era viernes, pues nos despertamos algo que parecía que era previsible, con una suspensión temporal de la docencia por niveles autonómicos. Todo empezó en Madrid, pero luego se fue trasladando más o menos la mancha a lo largo de toda España, y al día siguiente, el 13, pues se aprobó el estado de alarma, con lo cual el viernes teníamos ciertas dudas sobre si la docencia iba a seguir o no, pero el resto del personal, más o menos, pues seguiría realizando sus tareas, digamos, en las instalaciones, en los laboratorios, el personal de administración y servicios. Y el sábado se tuvo que decidir que el lunes iban todo el mundo para casa. ¿Cómo nos pasó a todos? Cerrar completamente el edificio y desde casa cada uno pues intentar coordinar todos los aspectos que son muy complejos dentro de la estructura universitaria. Así que ha sido una etapa complejísima. Complicada. Vosotros no habéis vuelto todavía a las aulas, ¿verdad? No, volvemos el lunes. Próximo lunes. Volvemos el día 22, el lunes, aprovechando ya toda la desescalada y el paso hacia la nueva normalidad, que se entrecomilla ahora, volvemos a las aulas. Porque vosotros tenéis ahora mismo los exámenes, los habéis trasladado hasta el mes de julio para poder prepararlos. Sí, nosotros comenzamos los exámenes el 6 de julio, las 2 semanas, los exámenes ordinarios. Todo esto ha sido la consecuencia un poco de un complejo proceso de análisis racional de qué teníamos, bueno, qué podíamos hacer dentro de un escenario de incertidumbre. Me decía el otro día el director de la Escuela Politécnica de la universidad que una cuestión que era graciosa, que los que estudiaban los másteres en dirección de empresas en los años 70 u 80 les enseñaban a tomar decisiones en escenarios de incertidumbre. Y ahora, como ha cambiado todos los paradigmas, te enseñan a tomar decisiones con exceso de información. Ahora lo que sobra es información y incertidumbre parece que hay menos. Bueno, pues el coronavirus lo ha cambiado todo y yo creo que hemos vuelto a los años 70-80, porque una cosa que ha quedado clara durante este tiempo es la grandísima incertidumbre que ha habido a la hora de poder tomar decisiones. Y dices, oye, pues vamos a hacer esto con este horizonte, pero esto mañana puede cambiar. Entonces, claro, nosotros tenemos que tomar decisiones en función de la información disponible, de lo que te decían los medios de comunicación, de lo que te decían las autoridades sanitarias y educativas, pero a la vez eran escenarios completamente cambiantes e inciertos. Entonces, tampoco era tan sencillo. ¿Y cómo se toman decisiones en ese ámbito? Porque no sabemos si lo que decidimos hoy nos va a valer para dentro de 2 semanas. Pues yo creo que hay 2 momentos claves en las decisiones que ha tomado nuestra universidad. Bueno, claro, nosotros también tenemos que tomar decisiones en el contexto de lo que te dictan la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la Dirección General de Universidades, porque hasta mediados de abril pues no se iban delimitando una serie de pautas, directrices, recomendaciones al respecto. Entonces, a medida que va avanzando ese periodo de confinamiento, inicialmente se suspende 15 días, hay un estado de alarma, entonces nosotros tomamos la decisión de suspender temporalmente la docencia y trasladar el calendario académico 15 días. Parecía una decisión buena,
en el sentido de que teníamos bastante margen. Los exámenes ordinarios, el periodo de exámenes ordinarios estaba previsto la primera quincena de julio y los exámenes extraordinarios estaba previsto la primera quincena de julio, con lo cual, retrasándolo todo 15 días, encajaba dentro del calendario académico, y ese periodo de 15 días, las instrucciones que se dieron desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado era que los estudiantes aprovecharan ese tiempo para adelantar trabajos dentro de la evaluación continua que tienen todas las asignaturas. Yo creo que rápidamente se vio en esa primera o segunda semana que esto iba a ir más lejos. Inmediatamente se vio esa posibilidad, pero no es menos cierto que, tirando de hemeroteca, te situaban la vuelta a la normalidad. Lo de la nueva normalidad se acuñaba ahora, pues a finales de abril, principios de mayo. Esa era la idea. Entonces se analizaron todo lo que había encima de la mesa y yo creo que se tomó una decisión muy acertada. En cada curso hay 5 asignaturas del segundo cuatrimestre. Hay asignaturas más afines a una docencia online y asignaturas que son mucho más prácticas, que necesitan laboratorio, que necesitan instalaciones y son menos afines a una docencia online. Con lo cual, arrancar inmediatamente todo en formato online, teniendo en cuenta que ni los hábitos de los estudiantes ni los hábitos de los profesores se pueden adaptar rápidamente a una docencia no presencial, no parecía correcto. Entonces se abrieron 5 periodos de 3 semanas, donde se activaría secuencialmente una asignatura después de otra, permitiendo además a los profesores tiempo para adaptar esas asignaturas de los últimos periodos a una docencia no presencial, y permitiendo, lo que es muy importante, y no sé si lo hemos sabido explicar bien, que todos los estudiantes de todos los planes de estudios, independientemente que el plan de estudios sea más afín al modo presencial o no presencial, tengan los mismos derechos y estén en las mismas circunstancias. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 4 o 5 planes de estudios: ciencias de la actividad física y el deporte, comunicación audiovisual, por ejemplo, industrias alimentarias y agrarias, que no se imparten en modo no presencial, en modo online, en ninguna de las 84 universidades de España. Por algo será. Exactamente, porque no es tan fácil el modo online y no vale para todas las carreras. Claro, no es tan fácil dar maestría en natación o maestría en baloncesto o determinadas asignaturas que tienen un componente práctico de laboratorio en modo no presencial. Bien. Entonces, activando primero una asignatura, después otra, nos permitía jugar y conseguir 2 objetivos. Primero, que los estudiantes, inmediatamente después de esos primeros 15 días, fueran avanzando en materia, porque la materia había quedado paralizada, y fueran finalizándose esas asignaturas. Con lo cual, a medida que gastábamos tiempo del calendario, quedaban menos asignaturas que impartir en menos tiempo. De tal manera que, si se diera la circunstancia de poder volver a las aulas a mitad de abril, a finales de abril, a principios de mayo, etcétera, etcétera, estaba todo pensado, pues quedaran menos asignaturas que impartir en menos tiempo y se pudieran impartir esas asignaturas más prácticas en ese tiempo presencial. Sí. Presencial. Si eso no se produjera, pues se activarían todas las asignaturas en modo no presencial y nos tendríamos que ajustar a esa situación excepcional y extraordinaria. Claro, esto nos llevaba a algo que no quiere nadie, realmente no quiere nadie, pero que no queda otro remedio que hacerlo, que es adaptar el calendario de evaluación. Hemos visto que en España, creo que eran 14 de 17 comunidades autónomas, tenían previstos los exámenes de selectividad en junio, los ordinarios, y en julio los extraordinarios. Y todas han tenido que adaptarse y hacer los exámenes ordinarios después del 6 de julio y los extraordinarios en septiembre. Exactamente, van a tener que estudiar en verano, pero es que no queda otra. Claro, y estamos hablando de 215.000 estudiantes. Es una situación excepcional, extraordinaria, que ha provocado esta situación. Hace poco leía en la prensa que los estudiantes que se han incorporado al segundo de bachiller para hacer la selectividad, pues están muy contentos de poder repasar en las aulas
pues esas asignaturas de las que se van a examinar dentro de 3 o 4 semanas. Y nosotros, pues, una vez que se han producido las fases y la desescalada, en el fondo al final nos hemos ido abocados al mismo sistema, es decir, pues a partir del lunes se vuelve a las aulas, se vuelve cumpliendo los protocolos sanitarios de aforos, de porcentajes, de metro y medio de separación, etcétera, durante 2 semanas, que les permite a los estudiantes repasar todas esas asignaturas que han impartido en modo no presencial para poder evaluarse a partir del 6 de julio. Es que la comunidad educativa al principio de esta pandemia apostaba por esa educación online, por esa educación telemática, pero parece que se está demostrando que cada vez más lo que se quiere es una vuelta a las aulas, que para la educación telemática puede ser un complemento, puede ser un refuerzo, pero apostar exclusivamente por ello es muy complicado para los alumnos. Bueno, nosotros en la universidad tenemos de los posgrados 8 de 11 en formato no presencial, me refiero a másteres online oficiales. ¿Pero de qué edades ya hablamos? Claro, a partir de... aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación. Y además nosotros formamos parte de una familia y de un grupo educativo que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, que de lo que tiene muchísima experiencia de los últimos 30 años es en formación no presencial, de posgrado y de doctorado a nivel internacional y 39 sedes en el mundo, con lo cual pedagógicamente tenemos muchos especialistas en la casa que saben de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de posgrados dirigidos a un público que ya es titulado universitario, que ya tiene una edad, programas académicos cortos de 1 año, 1 año y medio, 2 años de duración, para personas que saben lo que quieren, bien porque quieren completar sus estudios de grado, porque son recién titulados, bien porque tienen 30 o 40 años y quieren readaptarse o necesitan ese tipo de conocimiento o formación. Para alumnos entre 18 y 22 años, que son la población mayoritaria que estudia un grado y que vienen del instituto, de secundaria y de bachiller, no es tan fácil adaptar los hábitos que uno tiene de formación presencial a formación no presencial. Yo creo que las tecnologías ahí aportan mucho incluso al modelo presencial, porque si un profesor está en clase impartiendo su asignatura y el estudiante tiene en su campus virtual el manual de la asignatura, tienes materiales para que puedas ir adelantando lo que se va a impartir, perfecto. Pero sustituir al profesor en esas edades de 18 a 22 años, sustituir la práctica, el laboratorio, la instalación, interactuar con el alumno, ver las reacciones de los alumnos, el trabajo de clase, es complicado. Yo creo que todo el mundo es consciente que la sustitución que ha tenido que hacer todo el sistema universitario, me refiero ahora a la parte de grado, sí. Pues ha sido, en términos tenísticos, salvar un match ball para evitar que los estudiantes pierdan un curso académico, teniendo en cuenta que más de 1/3 del cuatrimestre ya estaba impartido, ya se habían iniciado las asignaturas, 6 semanas ya se habían iniciado, entonces había que impartir las otras 9 o 10 semanas de clase. Entonces, yo creo que todas las universidades, cada una tomó sus decisiones, lo han hecho de la mejor manera posible para que el estudiante no pierda. Ese era, digamos, el objetivo fundamental y creo que se está consiguiendo todo lo que es posible, pero... Exactamente, y hasta donde sea posible. Una duda, porque vosotros os caracterizáis por tener estudiantes de todo el mundo. De hecho, tenéis una residencia allí al lado de la universidad, si no me equivoco son unas 300 plazas las que tenéis en la residencia. ¿Qué ha pasado con esta gente? Porque ha venido gente a estudiar aquí de numerosos países del mundo. ¿Qué ha pasado con ellos durante estos meses? Pues yo he pensado durante la pandemia que de la residencia universitaria se podía haber hecho una serie por episodios cada día, porque ha sido para mí la primera semana, reconozco que fue una de las preocupaciones fundamentales. Nosotros tenemos un 31% de estudiantes de grado internacionales, basándonos en un modelo de estudiante de nuevo ingreso que viene al sistema universitario español y hace toda la carrera con nosotros. No solo es el estudiante clásico de intercambio tipo Erasmus, que viene durante un semestre o un año,
pero que pertenece a la universidad de origen, sino que es un estudiante que cumple los requisitos de acceso al sistema universitario español y hace toda la carrera. De esos estudiantes, prácticamente 200 estudiantes internacionales de nuevo ingreso están en la residencia universitaria, de 4 continentes y de un montón de nacionalidades. Pongámonos en la mente de un estudiante de 18, 19 años, porque suelen ser estudiantes de primero y segundo, que de repente hay una resolución de la dirección de la residencia donde la residencia cierra las puertas, solo puede salir un máximo de, creo que eran 2 o 3 veces a la semana, un máximo de 1 hora y solo para hacer compras. Y eso de lunes a domingo. Es complejísimo. Y aún así, tengo que decir que el comportamiento y la madurez que han tenido esos estudiantes durante 12 semanas ha sido sobresaliente, sobresaliente. También, aquí tengo que reconocer, gracias al personal de Administración y Servicios que ha coordinado perfectamente todos los protocolos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero era una situación complejísima, porque cuando hubo que tomar decisiones con la dirección de la residencia, con la Secretaría General, todo el mundo aportando su experiencia, y mira, tenemos que cerrar las puertas de la residencia y que no salgan los estudiantes más que 2 veces a la semana para comprar en los supermercados del entorno y están confinados. Y encima no puede haber más estudiantes en cada apartamento o piso que los que permita la unidad de alojamiento. O sea, no podías permitir que en un piso de 4 camas hubiera 10 estudiantes viendo la televisión. Ojo que no era sencillo. Y además estudiantes de países a donde todavía no había llegado la pandemia. Un estudiante que es de Guatemala, de Honduras, de Chile, de Brasil, allí no había llegado. Les parecía todo nuevo. Claro, es verdad que luego ha llegado a esos países que ahora lo están sufriendo, si cabe, con una incidencia mayor que nosotros. La ola está más ahora en América que aquí en... Pero claro, las familias de esos estudiantes nos veían a nosotros como cuando nosotros veíamos lo que ocurría en China en enero, y nos parecía algo sorprendente que no iba a llegar a Europa, y llegó. Bueno, pues hay que tomar decisiones para que esos estudiantes estudien, convivan en sus unidades. Además, muchos de ellos, aunque en un determinado momento quisieran volver, no podían volver. Estaba cerrado el espacio aéreo. Estaba cerrado los aeropuertos nacionales, los aeropuertos de sus países. Una situación complejísima. O sea, ninguno se ha vuelto a casa, se han quedado todos. Yo creo que se volvieron, hay un listado 20 y pico alumnos de, pues yo creo que tenemos más de 700 alumnos internacionales. Ya le digo que parte de ellos, casi 200, están en la residencia, el resto pues son alumnos de segundo, tercero y cuarto, ya se buscan su vida, sus pisos con compañeros, y creo que en los primeros 15 días, pues alguno que fuera más visionario, que tomara esa decisión que es muy personal, agarró un avión rápido y se pudo volver, pero a partir de los 15 días se cerraron los espacios aéreos y ya no hubo forma. Y ya no hubo manera, y aquí se han quedado. Pues nos alegramos de esa responsabilidad que han tenido los estudiantes. Bueno, esto ha sido lo que han sido estos meses, pero vosotros ahora no estáis solamente preparando exámenes, porque también habéis abierto ya el plazo de matriculación para este año. No sé si prevéis que va a ser un año también muy complicado, igual que lo hemos vivido. Bueno, va a ser un año que no es referencia, porque cuando uno analiza las cifras y la evolución de las matrículas, de las prescripciones por grado respecto a periodos precedentes, pues evidentemente pues este año pues tienes que dejarlo al margen, porque no va a ser un año de referencia. En primer lugar, porque la selectividad ya es después del 6 de julio, cuando quieran salir las notas de acceso a la universidad, pues será a mitad de julio. Claro, a mitad de junio, en años precedentes, las personas ya tenían su nota y si tenían acceso y qué carrera querían hacer, con lo cual, de las informaciones y prescripciones que tenemos hasta la fecha, pues no se pueden mantener más que ciertas tendencias. Evidentemente, si comparas las cifras de prescripciones con el año pasado, son menos, pero claro, es que la selectividad no está hecha y no es comparable.
Al final, desde el Consejo Rector estuvimos comentando el otro día, a los 18 años las personas hacen la prueba de acceso a la universidad y quieren acceder a la universidad. Entonces, de una manera o de otra, tomarán la decisión más tarde, pero accederán a la universidad, porque no creemos, no es realista pensar que los que tienen ahora 18 años, porque ha ocurrido una pandemia y un confinamiento durante 12 semanas, pues digan, pues yo no voy a volver a la universidad. Pues se matriculará en una universidad o en otra, pero se matriculará en alguna. ¿Y vosotros habéis ampliado también los plazos en ese sentido? Sí, se ha retrasado todo, claro. Este año, julio, va a ser un año de muchísimo trabajo administrativo. Exactamente. Porque hay que hacer los exámenes, hay que cerrar las actas, hay que abrir periodos de matrícula, y septiembre va a ser un año muy intenso, porque nosotros que ya teníamos un calendario que comparten una grandísima porcentaje, una grandísima parte de las universidades en España, que es los exámenes ordinarios en junio y los extraordinarios en julio, con lo cual ya septiembre eran periodos de matrícula, inicio de curso, etcétera. Pues este año, en septiembre, nos encontramos con evaluación, actas, matrícula, apertura. En octubre el acto de graduación. El acto de graduación que estaba previsto en junio, finales de junio, entre los exámenes ordinarios y extraordinarios, pues evidentemente nadie se puede plantear un acto en el que concentras 500 personas en un salón de actos. Pues totalmente de acuerdo. Pues inicialmente se pensó que podría ir en julio, porque es un acto al que los estudiantes y las familias les hace mucha ilusión, pero finalmente no ha habido otro remedio que trasladarlo a octubre, después del acto de apertura, que tradicionalmente es el primer viernes de octubre, que solemos hacer. Con lo cual, en definitiva, que el denominador común que estamos viendo es que en todo nos estamos adaptando, porque no queda otra. Adaptarse, pero aunque no tengáis ahora mismo una previsión y sea muy complicado saber cuánta gente se va a afectar este coronavirus en las matriculaciones, sí que por su expansión internacional, ¿creéis que este año van a llegar menos alumnos del extranjero? Pese a que ya se abren las fronteras y que es cierto que los focos se van trasladando de un punto a otro. Yo soy economista y profesor de macroeconomía, y a veces la economía es una ciencia forense, que tenemos una capacidad grandísima de explicar lo que ha ocurrido. Pero no tan fácil de predecir qué va a ocurrir. Bueno, para eso están los estudios econométricos. Dices, ¿cómo va a afectar esto a la movilidad internacional? Bueno, pues inicialmente parece que a la hora de tomar decisiones, una familia que está en Colombia, en Angola, tenemos estudiantes de Angola, de Gabón, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, bueno, un montón de países, pues con una incertidumbre como la que hay, pues es más complicado que a su hijo o hija venga a estudiar a España. Bien, bueno, por ahí puedes tener una ecuación que de alguna manera te marca una tendencia hacia la baja, ¿vale? Por otra parte, estamos viendo que muchas familias que podían haber tomado la decisión de que su hijo o hija se volviera a su país, que tienen seguros de salud aquí porque lo marca el protocolo para el tema de visados, han tomado la decisión de, no, mejor te quedas aquí. Hay que tener en cuenta que España tiene un sistema sanitario modélico a nivel mundial, de los mejores y muy por encima del que pueden ofrecer otros países. Con lo cual eso también les da una cierta garantía. De, oye, pues mi hijo o mi hija está estudiando en España. Pues oye, si ocurre algo, Dios no quiera, oye, tiene una cobertura médica importante, un seguro de salud importante, y por ahí parece que a las familias les da más garantía. Una tercera ecuación, claro, ahora la incidencia de la pandemia en América es mayor que aquí. Si antes había una situación aquí que al resto de países de América les podía parecer, bueno, pues esto pasa en Europa, pero aquí no llega, claro, ahora también llega, con lo cual decir, bueno, pues voy a mandar a mi hijo o a mi hija a estudiar a España, pues igual está mejor ahora España que mi propio país. La conjunción de todas las variables, ¿cómo va a influir? Pues yo creo que ahora en finales de junio, a lo largo del mes de julio, lo vamos a ver. También es verdad que hay países que tienen un calendario académico que llamamos el europeo, el occidental, el americano, que va pues de septiembre a junio más o menos, de otoño a verano.
Pero hay otros países que por las latitudes donde están esos países tienen lo que llaman calendario austral, que empiezan en febrero o marzo y acaban en noviembre, el año académico. Entonces, en función de cómo acaben, pues igual se pueden incorporar en febrero otros países. Todo también dependerá si hay vacuna, cómo evolucione la pandemia. Muchísima incertidumbre, hay muchas variables que no se pueden controlar todavía. Así es, así es. Bueno, estamos hablando mucho de los alumnos, pero me gustaría también conocer cómo se ha preparado el personal para este nuevo curso. ¿Cómo se forma ese personal para que conozca las medidas de seguridad, para que sepa cómo aplicar todo lo que tiene que aplicarse, distancia? Porque la verdad que ahí también es un pilar muy importante, al final son los que van a estar tirando del carro. Pues es verdad, la semana pasada tuvimos un seminario con la empresa que nos lleva todos los temas de prevención, con Prevemon, con Aversis, en el salón de actos, que tiene 400 butacas y no llegábamos a 100 personas, con lo cual con una separación de uno a otro importante, dándonos un poco todas las pautas y las directrices y recomendaciones que tenemos que realizar en la universidad en todos los aspectos, desde los aspectos administrativos, han puesto metacrilatos en todos los lugares de acceso al alumno, en secretaría, en recepción, en el centro de prácticas, en la oficina de relaciones internacionales, en la administración. Están todas las mesas adaptadas y con metacrilatos por toda la universidad, toda la señalética de la universidad, pasillos, flechas por donde tienen que ir según accede uno a la universidad, gel, en la necesidad de mascarilla. Entonces yo creo que ha habido mucho tiempo en estas semanas de confinamiento para que la administración que ha trabajado aquí con criterios muy rigurosos envíe a todo el personal cuáles serán las pautas y además los criterios generales de manera, como digo yo, la versión larga y la versión corta. La versión larga, léetela, y la versión corta es esto es imprescindible, y en versión corta esto hay que hacerlo y se te tiene que meter en la cabeza, ¿no? Y luego también los protocolos con los estudiantes, cómo tienen que venir los estudiantes al aula, qué criterios se van a seguir en el aula en estas 2 semanas de tutorías presenciales para reforzar los conocimientos de los estudiantes, y cómo tienen que ser los exámenes y la evaluación, incluso los criterios para el personal de limpieza, porque cada vez que haya una prueba de evaluación en un aula, inmediatamente tiene que haber 15 minutos para que se limpie todo el aula. Entonces ha habido un trabajo que yo creo que nos ha tocado a todo el mundo hacer y que se está haciendo bastante bien. Bueno, Rubén, pues con esto hemos llegado al final de la entrevista. Nos quedamos con ese mensaje de que el lunes volvéis a clase y ya estáis totalmente preparados. Lunes volvemos a clase con muchísima ilusión, porque yo creo que tenemos que tomar las riendas, dentro de los criterios que hay que cumplir, las riendas de la normalidad e intentar hacer la vida normal y humana y los acercamientos manteniendo esas distancias que llaman sociales, que son distancias físicas, ¿no? Exactamente. No deberían de ser sociales. Lo del lenguaje de la pandemia es un capítulo aparte. Desde luego nos encantaría tratarlo en otra entrevista porque tiene mucha amiga también este lenguaje. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Popular Televisión. Les prometemos que seguiremos hablando de todos estos sectores que están tan cambiados después del coronavirus. Pero eso ya será en los próximos programas. Hasta luego.